Bueno, quiero en esta noche compartir un tema con ustedes que para mí es uno de los temas fundamentales en cuanto a nuestra relación con el Señor, nuestra relación entre nosotros. Hay cosas en nuestra vida, hay áreas que son muy evidentes, que es fácil darnos cuenta si estamos haciendo bien o no las cosas. Pero hay áreas en nuestra vida que son áreas que llamamos áreas ciegas, que si alguien no nos ayuda a ver, no nos vamos a dar cuenta. Y muchas veces el creyente sufre un montón de cosas que el Señor no querría que sufra por esas áreas ciegas. Y yo quiero hablar de una de esas áreas en esta noche. Quiero invitarte, por favor, a que abras tu Biblia en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Y vamos a mirar la historia de un querido apóstol, muy amado. Marcos, capítulo 14. Y vamos a empezar por la parte triste de la historia para terminar con la parte linda. ¿Ok? Dice que, ¿lo tenés? Marcos 14. En el versículo 66 es la historia cuando Pedro negó al Señor. Marcos 14, 66. Dice así la palabra de Dios. Era cuando, estando Pedro abajo en el patio, Jesús estaba preso, ya estaba siendo juzgado. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de sus criadas, las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole, dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: no le conozco, sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndolo otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Es una historia muy, muy interesante, porque una de las cosas que uno se pregunta es: ¿cómo habrá sido? El otro día alguien me decía, en discipulado, uno de los chicos me decía: qué ventaja que tuvieron esto, que vivieron en el tiempo de Jesús. Como diciéndome, ellos sí que lo tuvieron verdaderamente ahí, ¿no? Y me decía, qué ventaja que ellos tuvieron, porque lo vieron hacer los milagros, lo vieron caminar sobre el agua, lo vieron multiplicar los peces. Y bueno, y si había alguien que tenía ventajas, era Pedro, porque Pedro era del círculo íntimo del Señor. Pedro siempre estaba en las reuniones chiquitas donde otros no estaban. Pedro era uno de los que siempre estaba ahí aprendiendo, era uno de los que siempre estaba observando, era testigo de lo que hacía el Señor. Ahora, qué interesante que el Evangelio nos relate esta historia, que cuando uno después analiza, estudia la vida de Pedro en sus cartas, se nota que esto siempre lo marcó de una forma muy fuerte. El hecho de haber sido amigo del Señor, pero al mismo tiempo, en el momento más clave, en el momento más crítico, uno de los que negó al Señor, aún maldiciendo. No voy a preguntar ¿qué hubieras hecho vos en esa circunstancia? Porque es una pregunta maliciosa.
Yo creo que es muy difícil tratar de ponerse en los pies de Pedro, los calzados de él, pero realmente era una situación muy angustiante. A Jesús lo iban a matar, él sabía que era terrible lo que le esperaba, y nadie quedó con él, todos se borraron. Todos los que lo habían aclamado y seguido se borraron. Y Pedro tuvo que pasar por esta circunstancia tan tremenda de negarlo aún con maldiciones delante de la gente. Necesitamos ir un poquito más atrás en la historia para ver por qué Pedro llega a esta circunstancia. ¿Por qué mientras los otros apóstoles simplemente se dispersan y se esconden, Pedro va a llegar a este nivel tan profundo de humillación, este nivel tan profundo de retroceso, que solamente Cristo después lo va a restaurar a él? Pero ¿cómo él llega a este estado? Porque su vida, si Dios permitió que esté acá esto contado, es para nosotros. Porque nosotros también corremos el riesgo en algún momento de negar al Señor en algún área de nuestras vidas. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo él llega ahí? Necesito que me acompañen a un pasaje en la Escritura que se encuentra en Lucas 22. En el versículo 31, habían tomado la última cena, Jesús estaba ministrando en la Pascua la última cena, y ocurre algo tremendo. En el versículo 31, el Señor le habla a Pedro y le dice lo siguiente: dijo también el Señor, Simón, Simón, o sea Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Acá el evangelista nos cuenta otro punto de vista de la misma situación. Lo que nos dice es: esto empezó en un momento determinado cuando hubo una intervención de Satanás mismo, pidiéndole al Señor. Satanás le pide al Señor para zarandear a Pedro, para tocar a Pedro. La pregunta es: ¿por qué Jesús deja que lo toque? Jesús en ningún momento dice: no, yo no voy a permitir que Satanás te toque. Dice: yo voy a orar por ti, para que no pierdas la fe, y para que una vez restaurado, confirmes a los demás. O sea, le está diciendo: vas a caer en esto. Vas a caer en esto. La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué el Señor permite que Satanás toque a su amigo? Cuando uno compara con los otros evangelios, uno se da cuenta de una particularidad en Pedro. Pedro era el más osado de los apóstoles. Pedro era el más atrevido, el más impulsivo. Pedro era el que decía, Jesús caminaba del agua, todos se asustaban y Pedro decía: Señor, si sos vos, yo también quiero ir. Y Pedro estaba caminando en el agua. Pedro era un hombre especial. Podríamos decir que entre los dos él se destacaba, porque él tenía una fe especial. Era un hombre que tenía iniciativa. Era un hombre que siempre quería experimentar las cosas. No solamente tenía experiencias diferentes que los otros no tuvieron, porque no nos cuenta la Biblia que otro apóstol haya caminado en el agua. Pedro caminó en el agua. Cuando Jesús preguntan: ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro es el que le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice:
Bienaventurado eres, Pedro, bienaventurado eres, porque lo que tú has recibido es una revelación directa del Padre. ¡Wow! Era un hombre que había alcanzado alturas espirituales tremendas. Era un hombre que se había destacado del grupo. De ser un grupo escogido que estaba con Jesús, él era más destacado, porque era del grupo íntimo y había tenido experiencias que los otros no tuvieron. ¿Cuál fue el problema? El problema fue que en un momento, cuando el Señor anuncia, empieza a hablar de que él, de toda esa popularidad y ese éxito aparente que él tenía, se va a terminar, porque a Jesús le estaba yendo re bien, tenía un ministerio enorme, venían gente de todos lados, ocurrían grandes milagros, era tremendo su ministerio. Él conmocionó toda la región, las provincias, las zonas vecinas venían a recibir un milagro de Jesús. Imagínate ese tipo de cruzadas tan tremendo. Y de golpe el Señor le dice, miren, esto se termina. Yo ahora voy a ir a Jerusalén y toda esta gente me va a rechazar, toda esta gente me va a negar y me van a matar. Me van a torturar, me van a matar, me van a escupir y me van a entregar en un juicio ridículo, me van a entregar a muerte. Mi pueblo me va a ofrecer me van a matar y ustedes todos me van a abandonar. Pero ahí estaba Pedrito. Y Pedrito dijo la palabra clave. Pedrito dijo, Señor, aunque todos estos te nieguen, yo no lo voy a hacer. Y ahí Satanás dijo, esta es la mía. Qué tremendo, qué trampa, qué sutil. Siempre hay que tener cuidado cuando uno empieza a tener victorias en la vida. Siempre hay que tener cuidado cuando uno empieza a ser bendecido en la vida. Porque lo más sutil que hay es decir, yo nunca haría eso. Te enterás del hermano que cometió un pecado. Qué tremendo. Yo nunca haría eso. Pedro pensaba así. Pedro entró en un espíritu de orgullo espiritual, el más sutil de los orgullos. Y esto es algo que cualquiera de nosotros puede entrar. Porque lo que a Pedro le pasaba era lo que nos ocurre a muchos de nosotros, que realmente no nos conocemos y pensamos que nos conocemos. Entonces Jesús va a tener que dejar que Pedro pase por esta situación para que Pedro llegue a conocerse realmente quién era. Nos cuenta la historia que Pedro termina negando a Jesús. Él que tanto dijo que él no, que todos los demás sí, pero que él no, termina negando a Jesús. Y es Jesús mismo el que tiene que venir a restaurarlo, venir a sanarlo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Busca por favor capítulo 21 de Juan. Pedro ya deprimido, pensando que su maestro había muerto, él había negado al Señor. Dice que volvió a la pesca de tan deprimido que estaba. Pero Jesús resucita y se va a encontrar con Pedro. Y le dice esto, en Juan 21,
versículo 15, Jesús le cocinó unos pescados para los muchachos. Y cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amás más que estos? Fíjense la pregunta. Él en su momento le dijo: aunque todos estos te nieguen, yo no te voy a negar. Después va y lo niega rotundamente, maldiciendo. Y cuando Jesús se vuelve a encontrar con él, le dice: Jonás, Simón, Pedro, ¿me amás más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Es muy lamentable que la traducción no es buena, porque no es eso lo que dice el texto, ¿no? Acá hay un juego de palabras en el texto griego. Ustedes saben que en griego hay muchas formas de hablar de amor. Acá hay un juego de palabras muy tremendo. Porque Jesús lo que le dice es: Pedro, ¿vos me amás? En el sentido incondicional. Y Pedro le contesta y le dice: Señor, yo te quiero. Ese mismo Pedro que días antes le dijo: yo te amo hasta la muerte y estoy dispuesto a morir por vos, yo te agapao, le dice acá, le dice: yo te fileo, yo te amo, yo te quiero, pero te quiero de una forma condicionada, te quiero mientras me va bien, ya no soy incondicional. ¿Qué es lo que pasó en el medio? Pedro se conoció un poco más. Cuando vos con tus labios decís: yo no voy a hacer lo que hace el otro, estás abriendo una enorme puerta donde Dios va a permitir muchas veces que pases situaciones para que vos te des cuenta que vos sos exactamente igual que el otro. Como diría el gaucho, estamos todos cortados con la misma tijera. Hasta que un hombre no se conoce verdaderamente, no entiende lo que es la gracia de Dios. Hasta que un hombre no se conoce verdaderamente, piensa que él es bendecido por algún mérito personal. Y como él se gana la bendición, el otro que no es tan santo como él no se merece la bendición. Ahora, cuando un hombre se conoce, porque Dios ha permitido que ese hombre sea tratado y zarandeado por las pruebas de la vida, ese hombre sabe que si está en pie es únicamente por la gracia de Dios. Y qué diferente es todo. Qué diferente cuando uno experimentó la gracia de Dios. Porque cuando uno experimentó la gracia de Dios, uno va a pensar 10 veces antes de emitir un juicio sobre otra persona. Y si tiene que hacerlo, lo va a hacer con la mayor compasión posible, porque él sabe que él está en pie solo por gracia. Jesús le vuelve a preguntar, versículo 16, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le responde, vuelvo a repetir, vuelve a traducir mal: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dice: pastorea mis ovejas. Por eso es que Jesús le vuelve a preguntar por tercera vez. Y esta vez, como las dos veces Pedro no le contesta
lo que él pregunta, Jesús se baja. Y acá le dice Jesús, acá le dice Pedro, ¿me querés por lo menos? ¿Me querés por lo menos? Entonces Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me querés, me amás? Y le respondió, tú lo sabes todo. Qué lindo. Qué lindo. Qué diferente, ¿no? Un Pedro días antes, pensando que se conocía a sí mismo más que lo que el Señor lo conocía, y un Pedro después de ser zarandeado por Satanás, diciendo, Señor, yo te quiero, vos sos el que sabes todo, yo ya no sé, apacienta mis ovejas. Hay una cuestión muy tremenda con el orgullo espiritual. Porque la Biblia nos enseña que cuando nosotros creemos que somos más espirituales que nuestro hermano, por cualquier motivo, por un don, por una revelación, por un talento, por conocimiento, por un estilo de vida, dice la palabra de Dios que cuando nosotros emitimos algún juicio de esta naturaleza, yo nunca voy a ser, y estamos juzgando a otro, dice la palabra que en ese momento Dios ya no puede acercarse a nosotros. Dios no puede. Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Si me acompañan, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, uno de los últimos libros. Qué curioso que sea Pedro el que nos escriba estas palabras. Primera de Pedro 5. ¿Lo encontraste? Primera de Pedro 5, versículo 5 dice así: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Qué interesante, otra vez Pedro explicándonos, después de haber vivido esta prueba, y diciéndonos, humíllense bajo la mano de Dios, porque el diablo está dando vueltas alrededor. ¿Alrededor de qué? ¿Alrededor de qué está dando vueltas? ¿Alrededor de nosotros? Amén. Está dando vueltas alrededor de la mano de Dios. Cuando nosotros estamos humillados, el Señor nos tiene en su mano. Y Jesús dijo, nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre, nadie puede tocarlos ahí.
Primera de Juan dice, aquel que fue engendrado de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por él, o sea Jesús, le guarda y el maligno no le toca. Satanás no puede tocarte si vos estás en santidad. Pero hay algo muy sutil que se llama orgullo, que te saca fuera de la cobertura de Dios y te expone a que el enemigo pueda tocar tu vida. Por eso hay personas cristianas que sufren cosas tremendas. Y ellos dicen, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si yo soy hijo de Dios, si yo tengo el Espíritu Santo, yo voy a la iglesia, ¿cómo puede ser que a mí me pasen estas cosas? Y son cosas tremendas. Hay hermanos que viven con opresiones, con manifestaciones demoníacas, apariciones, desastres, accidentes, destrucción, muerte, locura. Cristianos, siervos de Dios. Hay veces que abrimos una puerta al mundo espiritual a través de nuestras palabras. Y es algo tan difícil de percibir, tan sutil, porque empieza de una forma delicada, de una forma sutil. Empiezan con pequeñas comparaciones, con pequeños comentarios, con pequeños chismes, donde lo que estoy haciendo es descalificando al otro y poniéndome yo en un lugar de superioridad. Y estoy abriendo una puerta tremenda. El apóstol nos va a decir, humillate, humillate, sujetate al otro, sometete al otro, sean sumisos unos a otros. Esa es la mayor garantía que tenemos. El orgullo tiene la particularidad, y más el orgullo espiritual, que es un área ciega en la persona. Si vos sos una persona que tenés orgullo espiritual, se va a notar en tus comentarios y en tus actitudes, pero vos no te vas a dar cuenta, los demás se van a dar cuenta. Y si vos no le das lugar a nadie a que te pueda decir, tu vida está en riesgo. Tu vida espiritual primeramente está en riesgo y después todo lo demás. Cuando una persona entra en este espíritu de orgullo espiritual, llega un momento que esa persona queda totalmente sola, porque nadie está al nivel de él. El orgullo empieza a acrecentarse y llega un momento que ya nadie tiene la espiritualidad de él ni el entendimiento de él, y no hay ninguna congregación que pueda contenerlo, y no hay ni un pastor que pueda ayudarlo, porque él es el que tiene toda la revelación. Él está convencido. Él está convencido de que Él es más santo que todos y que Él es el más celoso de Dios que cualquiera. Por eso es que Jesús no podía llegar a los fariseos. Jesús no tuvo ningún discípulo fariseo. Hasta terroristas tenía, pero no tenía ningún fariseo. Claro, porque el fariseo se consideraba más santo que Jesús. Para el fariseo, Jesús era un pecador, porque se juntaba con los pecadores, porque en el sábado hacía el bien. Entonces ellos, desde su orgullo espiritual, conociendo la Biblia de memoria como la conocían, juzgaban a Jesús y Jesús no daba la talla para ellos. Él estaba muy abajo.
Quiero que mires conmigo Proverbios 22:4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor del Señor. ¿Quieres riquezas? ¿Quieres riquezas? ¿Quieres honra? ¿Quieres honra o no? ¿Quieres vida? Es simple. Humildad y temor del Señor. Nada más. Es fácil. Humildad y temor del Señor. En la práctica, ¿qué hacemos? Punto número 1. Dice la Biblia, humíllense delante del Señor. Humillarte delante del Señor es reconocer que no te conoces verdaderamente. Una persona humilde no es una persona que se desprecia a sí misma. Es una persona que se conoce. Una persona sobria, una persona equilibrada. Eso es una persona humilde. No es una persona que dice yo no sirvo para nada. Eso no es humildad. Eso es falsa modestia. Una persona humilde es aquella que reconoce sus limitaciones, simplemente. Es una persona que sabe que si tiene victoria es pura y exclusivamente por la gracia de Dios. Amén. Tiene dones porque el Señor se los regaló y agradece por esos dones y sirve a Dios con esos dones porque tiene humildad. Sabe que no es dueño de los dones. Los dones son regalos. Una persona humilde es una persona que está equilibrada. Una persona humilde sabe que si tiene esto, no es de él. Él lo administra. El dueño es el Señor. Lo que pasa es que esto a veces es muy fácil decirlo, pero otra cosa es practicarlo. Porque es muy fácil decir, sí, mi casa es del Señor. Amén, listo. Ahí vienen 5 hermanos, necesito que los hospedes. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué quiere decir que tu casa es del Señor? Hospedar es un mandamiento, hermanos. Hospedar es un mandamiento. No está fuera de vigencia. Es uno de los mandamientos más importantes del Nuevo Testamento, hospedar a los santos. Y hay muchas cosas en la obra de Dios que no se hacen porque los santos no están dispuestos a hospedar en esa casa que ellos dicen que es de Dios. Mi auto es del Señor. ¿Qué quiere decir que tu auto es del Señor? ¿Cuándo contamos con tu auto para el Señor? Ahora, si este viernes que tenemos la cruzada tuviéramos que contar con tu vehículo para llevar gente a la cruzada, ¿contaríamos con tu vehículo verdaderamente? Entonces una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Ser humilde es vivir en la realidad. No, mira, mi auto no es del Señor, mi auto es mío. Perfecto, esa es la realidad. Claro. Sí, la verdad te digo, mira, mi auto es mío, yo no lo presto, no lo comparto. Mi casa tampoco, porque es mía. Perfecto. ¿Eso es más genuino que hacerse el espiritual? No, todo es del Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuándo va a ser el Señor? ¿El día que vos te mueres y que va a ser tu casa? ¿Que le baja el testamento al Señor?
O sea, no nos conocemos o nos engañamos. Pero la Biblia dice, ¿quién va a habitar en la presencia de Dios? Aquel que habla verdad en su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Aquel que no se engaña a sí mismo. Porque yo imagino que vos hablas con vos mismo, ¿no es cierto? Creo que toda persona sana habla con uno mismo. Dices, che, Marcelo, fíjate, aflojale acá, mirá. Vos no te hablás. Todos nos hablamos, tenemos un diálogo interno. Pero el problema es que hay un área que no conocemos. Y ahí es donde entra el otro. Ahí es donde yo te necesito. Porque si vos no me decís, yo no me doy cuenta. Si vos no me exhortás, yo no me doy cuenta. Porque hay cosas que las tenemos tan incorporadas que si alguien no viene y te dice, che, fíjate, esto está fallando, vos pensás que estás yendo bien. Y te comés un montón de situaciones, te pasás, sufrís un montón de cosas porque nadie te dice. La palabra dice, es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. ¿Sí? Es mejor que te reprendan y no que te amen en secreto. Te amo tanto y no te digo nada. Por favor, decime, hermano, porque tal vez no me estoy dando cuenta. Decime, por favor, porque quiero riquezas, honra y vida. Amén. Entonces, en la práctica, primero hay que humillarse delante del Señor, pero también hay que tener una actitud abierta con los hermanos. Tenés que darle permiso a la gente que te diga las cosas. Tenés que darle permiso a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos. Tenés que darle permiso para que te puedan decir, mira, estás actuando mal. Estás actuando en un espíritu de orgullo, estás actuando en un espíritu de soberbia, estás actuando en un espíritu de lo que sea. Porque son áreas ciegas, hermano. Si alguien no te dice, no te vas a dar cuenta. Pero si estás en una posición cerrada, donde nadie te puede decir, nadie te va a decir. La gente te va a evitar, te vas a quedar solo. Y nadie te va a decir nada porque no quieren pelearse con vos. El tema es que vas a sufrir un montón de cosas que Dios no quería que sufras. Porque no ves. Hay un poquito más abajo en Proverbios. Versículo 11, 22:11. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del Rey. ¿Ves el proceso? ¿Querés ser amigo del Rey? ¿Te gustaría que Dios te llame su amigo? Es por lo que decís. Pero lo que decís empieza acá. Si amás la limpieza del corazón, si amás tener un corazón limpio, tus palabras van a cambiar. Una persona que está humillada, una persona que fue tratada por Dios, es una persona que vive una actitud permanente de gratitud a Dios. Gratitud permanente. Una persona que fue tratada por Dios no vive en queja. La queja es algo excepcional, extraño. Se vuelve algo extraño. Es una actitud de gratitud por estar vivo. Por estar vivo simplemente es tremendo estar vivo. Porque uno sabe que no merece estar vivo. Uno sabe que es un regalo, cada día es un regalo. Cuando una persona fue tratada por Dios, siempre te va a tratar como persona. No como objeto, sino como persona.
De alguna forma, la persona que está quebrantada va a buscar la forma de mantener la relación con vos, de cuidar la relación con vos. La persona que no está quebrantada, lo que le importa es tener razón. Y va a romper cualquier relación con tal de tener razón. Una persona que está quebrantada, que está humillada, va a cuidar sobre todas las cosas la relación. Y prefiere no tener razón, prefiere quedar como un tonto, no importa, pero voy a cuidar la relación. Porque la relación es lo más importante para Dios. Nunca dice la Biblia que voy a recibir una corona en el cielo por tener razón. Voy a recibir una corona por haber amado a las personas. Amén. Entonces, qué bueno sería que evalúes cuáles son tus comentarios acerca de los demás. Cuando vos decís cosas de los demás, muchas veces somos como Pedro. Yo nunca haría tal cosa. Eso solamente refleja tu falta de conocimiento de vos mismo. Una vez un maestro le dijo a sus discípulos: ¿qué harían ustedes si encuentran una gran bolsa de dinero? ¿La agarrarían o buscarían al dueño? Y empezó la discusión. Unos decían: no, yo me agarro la bolsa. Y otros decían: no, yo voy a buscar al dueño y le voy a devolver. Y unos terceros decían: yo no sé. Yo no sé en qué momento voy a estar. Yo no sé cómo puedo estar ahí en ese momento. Y el maestro le dijo: vos sos el más sabio, porque esa es la verdad. Las circunstancias de la vida te llevan a momentos que uno nunca sabe cómo va a reaccionar. Es así. Por eso tenemos que encomendarnos día a día en la mano de Dios y decirle: Señor, líbrame de la tentación. Señor, líbrame del hombre violento. Líbrame, Señor, líbrame. Líbrame, Señor. Yo tenía un amigo, un pastor amigo que era boxeador. Y un día él era un hombre que buscaba de Dios, temeroso de Dios. Y un día él era un hombre así. Yo les digo: ¿usted le conoce a Mauro, que se casó ayer? Creo que ahora no está. ¿Mauro? Bueno, así era como Mauro, él hacía una cosa enorme. Y era boxeador. Y se convirtió al Señor. Y él era temeroso de Dios y buscaba de Dios. Pero un día vino su hijito a la casa con toda la boca rota, que un vecino le había pegado, un hombre le había pegado, porque estaba jugando a la pelota, no sé qué, y salió el hombre y le pegó una trompada en la boca al nenito, y vino llorando el nenito a la casa, con toda la boca rota, los dientes, le había saltado los dientes. Un hombre grande le pegó en la boca. Mi amigo pastor salió de la casa. ¿Y saben lo que hizo? Chan, chan, chan. Se fue a la casa del vecino y él me decía: yo no te puedo explicar todo lo que me pasó por la cabeza. Dice. Él me decía: yo sabía que un solo golpe y yo lo mataba. Dice. Una sola trompada y yo lo mataba. Era boxeador. Y dice que llegó ahí. Dice que lo único que atinó a hacer es agarrarlo del cuello, lo levantó contra la pared y le dijo: mira, si yo no fuera cristiano, vos ya estarías muerto, le dijo. Y lo dejó y se fue a su casa. Y me decía: no sabes cuánto agradecía a Dios por eso. Porque yo iba a terminar preso, mi familia destruida, mi ministerio destruido. Pero uno nunca sabe
lo que puede pasar. Entonces tenemos que vivir en una actitud infantil, una actitud de niño, como decía hoy Andrea, de confianza irresponsable en el Padre. Es mucho mejor desconfiar de vos mismo, hermano. Desconfía de vos mismo. Y cuando empezás a tener victorias espirituales o lo que sea, desconfía más aún. Porque en ese momento el enemigo más te va a tentar. Cuando mejor te empieza a ir, humillate más. Cuando mejor, más bendecido sos, más busca tener amigos que te puedan dar equilibrio, que te puedan balancear. Hay un músico famoso que decía que él, cristiano, muy exitoso, muy honrado, bendecido. Y él decía que cuando él volvía a la casa, él vivía con sus padres. Era así un chico, póngale como Ezequiel, así que canta y le iba muy bien. Empezó a tener un ministerio muy grande, viajaba por ahí, como lo va a hacer Ezequiel. Pero cuando volvía a la casa de los padres, dice que la mamá le decía, arregla tu cama. Arregla tu cama. ¿Viste, Ana María? Y dice, él contaba, me decía, qué tremendo es. Porque ella hacía eso para que yo pise la tierra. Porque yo venía de los aplausos, de los flashes, del éxito, de esto. Y ella me hacía ubicar que yo seguía siendo un siervo de Dios, que yo no era una estrella de música, que yo simplemente seguía siendo su hijo, yo seguía siendo un ser humano. Y ella me ayudaba a mantener el equilibrio para que no se me suban las cosas a la cabeza. Amén. Oramos. Quiero darte gracias, Señor, por mis hermanos en esta noche. Quiero agradecerte por esta comunidad, Señor. Quiero agradecerte por esta familia, Padre. Gracias porque muchos de ellos, o por lo menos un grupo de ellos, me conocen más de lo que yo me conozco, Señor. Y tienen la fidelidad y la lealtad de decírmelo, Padre. Soy agradecido por cada uno de ellos, Señor. Gracias, Señor, porque no valdría la pena subir a la montaña para estar solos, Señor. Es lindo subir, aunque sea más lento, pero subir juntos. Y saber que no estamos solos, Señor, sino que tenemos compañeros, amigos, que hay equipos, Señor, y que compartimos las victorias y compartimos los fracasos. Compartimos las lágrimas, pero también las risas, Señor. Qué bueno es ser parte de tu iglesia, Señor. Qué bendición que haya hermanos que piensen tan distinto que yo, Señor, y que me ayuden a ver que no siempre mi punto de vista es el mejor, Señor. Qué bueno es saber que hay hermanos que me ayudan a pisar la tierra, Señor, y nunca olvidarme, Padre, de donde tú me sacaste, Señor. Y que si no fuera por tu gracia, yo no estaría aquí, Señor. Qué bueno, Señor, que eres tú. Que aunque pasamos circunstancias y situaciones, tú mismo vienes a restaurarnos y a devolvernos aquello que pensamos que ya habíamos perdido, Señor. Y yo sé que hay personas aquí tal vez creen que ya no hay esperanza, Señor. Hay algunos que creen que ya pasó su hora, Padre, que ya cometieron demasiados errores. Pero, Señor, yo simplemente creo que tú estabas permitiendo que ellos se conozcan, Señor. Y que cuando nos conocemos y nos damos cuenta lo frágiles que somos, lo vulnerable que somos,
Ahí recién estamos listos para empezar a hacer lo que tenemos que hacer, Señor. Te doy gracias por mis hermanos, Señor. Gracias por aquellos que han sido muy tratados, muy quebrantados. Gracias por aquellos que están en el proceso y gracias por aquellos que están empezando recién. Que podamos ayudarnos unos a otros, Señor, porque nos necesitamos verdaderamente, Señor. Nos necesitamos unos a otros, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar la segunda milla con nuestro hermano, Señor. Líbranos de juzgar duramente a un hermano, Señor. Líbranos. Si no podemos ponernos en sus zapatos, Señor, que no emitamos juicios, Señor. Que no juzguemos a nadie, Señor, sin amor tuyo, Señor. Señor, si puedo evitar juzgar, líbrame, Señor. Y si tengo que hacerlo porque no hay salida, Padre, que mi medida sea la más compasiva posible, Señor. Porque con la misma vara con que mido, tú me vas a medir a mí, Señor. Gracias, Padre, gracias por esta comunidad, gracias por tu presencia. Y ayúdanos, Señor, ayúdanos a seguir creciendo cada día más en tu amor, en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.